obispo de Lima, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, ofrece una misa en la que llama a todos los inmigrantes venezolanos que viven en Lima a participar presencialmente o a través de la virtualidad, porque la misa es para ellos. Muy conmovido por su situación, y la Iglesia Católica siempre ha estado muy, muy al lado de las migraciones en el mundo. Eh, Quiero ofrecer las oraciones de la Iglesia por la salud de la gente en Venezuela, por la paz, por encontrar una salida al momento trágico que están viviendo, ¿no? Y esperemos que esto de alguna manera reconforte a todos los venezolanos que están en el Perú, pasándola difícil, ¿no? Difícil porque sus familias siguen en Venezuela. Y a todos los venezolanos que han vivido en el Perú y que han sido insultados ayer por Nicolás Maduro. Porque Nicolás Maduro ayer ha tenido la osadía de referirse al Perú frente a la prensa extranjera, diciendo que los que habían sido detenidos, que son ya casi 1000, eran entrenados en campos en Chile y en Perú para ir a atacar la democracia venezolana. Eso lo ha dicho delante de toda la prensa extranjera. Ahí tenemos la convocatoria del obispo de Lima. Maduro es un mentiroso patológico, es un dictador que tiene que ir a contarle mentiras a todo el mundo. ¿Qué campo hay en el Perú para entrenar a venezolanos? Y en Chile, por Dios, eso no se lo cree ni él, pero lo dice con absoluta firmeza. Dice que Estados Unidos nos ha engañado, porque todos los venezolanos que han vuelto a Venezuela en aviones rentados por el gobierno de Venezuela, ahora son los que atacan a Maduro, entrenados en campos de entrenamiento en Chile y en Perú. ¿Qué se le puede creer a este hombre? Pues absolutamente nada. El nivel de mentira es patético. Ayer también se presentó ante el equivalente a la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, que se llama Tribunal Supremo, a pedir una acción de amparo contra un golpe de Estado en marcha y que además se investigue la elección. ¿Perdón? ¿Qué clase de sistema jurídico es ese? Obviamente, toda esa corte está nombrada por Maduro. Es que de verdad parece película cómica. Y la magistrada a cargo le responde: tenga usted la seguridad que lucharemos por la Constitución y la paz. Como dice, no se preocupe, acá sacamos una resolución a su favor mañana mismo. No hay un sistema de justicia que pueda, de manera independiente, lo ha dicho toda la observación, la poca que ha habido del Centro Carter, a quien también insultó ayer Maduro. No hay forma de que tú tengas un tribunal independiente en Venezuela. No los hay. Todos están controlados por el dictador. Eso es lo que pasa cuando no hay separación de poderes. Por eso es tan importante el ejemplo de Venezuela, por eso hay que insistir tanto en condenar lo que pasa en Venezuela, porque aquí en el Perú lo quieren copiar igualito. Pese a que tengamos un montón de políticos que apuntan con el dedo hacia Venezuela, pero no se miran el ojito, la pajita que tienen, ¿no? El tronco, perdón, que tienen acá. Están viendo la pajita y el troncazo que tienen acá. Pero en fin, no hay ninguna posibilidad de obtener justicia en Venezuela. En la conferencia de prensa, la prensa extranjera pudo hacer algunas preguntas. Le preguntaron dónde están las actas. Hoy día ya es jueves. Oficialmente los venezolanos no han visto una sola acta del proceso electoral. Una sola acta, unita, nada, no han publicado nada. En la página web del Consejo Nacional Electoral, que es el equivalente a nuestra OMPE. Nosotros, cuando tenemos elecciones generales un domingo, para el jueves ya están todas las actas publicadas. Siempre hay, digamos, un lote de 100, ¿no?, que están en impugnaciones, pero las 80.000 actas están publicadísimas. Y el grueso se publica en las primeras 24 horas. ¿Qué alega Maduro? Un ataque cibernético organizado por Elon Musk, a quien por supuesto ha retado a agarrarse a golpes, y Elon Musk le ha dicho que acepta que si él gana, Elon Musk
Maduro se tiene... Esto es en serio, ¿ah? Parece una payasada, pero todo esto ha pasado ayer. Que Elon Musk se tiene que... Él tiene que renunciar a su dictador de Venezuela porque si pierde, le va a pagar un boleto a Marte. Entonces Maduro le ha contestado que acepta el reto, pero que a Marte se van los dos juntos. Es una cosa de locos. A esos delirios se dedica el dictador. Entonces el dictador, no le gusta que digan dictador, por supuesto, y presenta un recurso ante la Corte Suprema, porque si está todo bien, si él ya fue proclamado ganador sin que haya terminado el escrutinio. ¿En qué país del mundo pasa eso? El lunes lo proclamaron ganador. El jueves va a la Corte y dice que auditen una elección donde lo han proclamado ganador. Luego dice que hay un ataque cibernético y que no están las actas. Entonces, ¿cómo sabe que es ganador? Los 4 congresistas peruanos que están allá, por si acaso, ayer se ha sabido que el viaje se los ha pagado Maduro, ¿eh? No el Congreso peruano, por si acaso, para que sean veedores, una categoría inventada por Maduro para turistear un poco con congresistas de izquierda peruana. Y bueno, así llegamos a la asamblea ayer en la OEA, que ha sido una vergüenza continental, y lo sé por tanta gente tan querida en Colombia, tan querida en México, tan querida en Brasil, que ayer escribían y me decían, qué vergüenza, qué vergüenza. Y claro, qué vergüenza. Después de una breve deliberación, la Asamblea decide poner al voto una resolución bastante tímida, donde le piden a Venezuela que exhiba las actas del supuesto triunfo de Maduro. Tímida porque no había fiscalización, evaluación, misión, nada. Solamente, señores, por favor, muestren las pruebas de que el señor Maduro ha ganado. Nada más. Necesitaban 18 votos para aprobar esta resolución. Alcanzaron 17. Y acá lo importante es quiénes se abstuvieron y quiénes se ausentaron. 5 países se ausentaron, entre ellos Venezuela y México. Y México ni siquiera votó. Y 11 países votaron en contra. Perdón, se abstuvieron, que es lo mismo que votar en contra. La mayoría de ellos son pequeñas islas en el Caribe. Trinidad y Tobago se ausentó, por ejemplo, pero pues tenías a Bahamas, a Bermuda, que tienen el mismo peso que Perú a la hora de votar, exactamente igual, pero que todos viven del petróleo que les regala Venezuela, y les ha regalado durante años petróleo. Maduro les regala petróleo, se abstuvo. Pero entre estos países chiquitos se encontraban dos que no son chiquitos, Brasil y Colombia, que tienen líderes de izquierda, sí, como Petro y Lula, que tienen un discurso donde dicen exactamente lo mismo que decía la resolución. Biden saca antes de ayer un comunicado a la Casa Blanca diciendo que él y Lula han conversado y han acordado que es muy importante pedirle a Venezuela que exhiba las actas del supuesto triunfo electoral de Maduro. Pero cuando la OEA tiene que votar esa resolución, Brasil se abstiene. El señor Petro salió a decir que es muy importante que se exhiban todos los votos y que el escrutinio sea limpio, bla, bla, bla. Y cuando vota la resolución, se abstiene. ¿Qué cosa es esto? No hay coherencia entre el discurso y la votación, porque son cómplices. Y sí, hay que decir, nuestro canciller ayer se le llamó la atención, no por el fondo, sino por la forma. En el fondo estuvo impecable y ha sido agradecido por María Corina Machado, por supuesto. En el fondo estuvo impecable antes porque dijo que esta era una situación fraudulenta desde hace muchos años. Y esa es la verdad. Y esa ha sido la posición política del Perú todo el tiempo, excepto en el breve interregno de Pedro Castillo. Pero todo el tiempo, desde hace años.
El Estado peruano ha sostenido como política permanente, el Estado peruano, que en Venezuela no hay condiciones democráticas y que Perú se tiene que hacer cargo, el Estado peruano, de un problema migratorio sin precedentes en la historia del Perú. Sin precedentes en la historia del Perú. Ni cuando llegaron los españoles hemos tenido tanta gente. Esa fue la última inmigración extranjera que ha tenido el Perú, digamos, de consideración, hace 500 años. Pero esto, desde el 2017 en adelante, masiva migración venezolana, es un problema peruano, sobre el cual Maduro tiene que responder. Porque esas personas han venido en medio de una crisis, siempre repito, humanitaria, porque no tienen qué comer en su país. Y no han venido a un país rico, de pleno empleo. Ha venido a un país lleno de problemas, que también tiene hambre para su gente, como hablaremos hoy. Entonces, el Perú tiene todo el derecho a decir algo sobre democracia y derechos humanos en Venezuela, porque nosotros tenemos el problema migratorio venezolano en el Perú. Todo el derecho. Ahí nadie nos puede callar. No es un problema de la soberanía venezolana. Dejó de serlo el día que llegaron 1,5 millones de venezolanos al Perú. Y lo mismo pasa con Colombia, con Ecuador, con Chile, con Argentina y con Brasil. Y con Panamá, por supuesto. Y con todo Centroamérica. La diáspora venezolana, hemos repetido en estos días, es más grande que la de una guerra europea. Son 7 millones de venezolanos saliendo de Venezuela, un país que tiene menos población que Perú. Es aterrador lo que ha hecho Maduro con su pueblo, pero aterrador. Entonces nuestro canciller, claro, estaba molesto, yo lo comparto, por supuesto, comparto su molestia, pero no tenía por qué golpear la mesa, no tenía por qué amenazar, no tenía por qué insultar. Y el presidente de la Comisión Permanente de la OEA, que preside la sesión, le llamó la atención porque él también le dijo que no había sabido conducir la sesión. Ojo, se lo dijo. Esto cuando a los gritos, luego de la votación, comenzó alguien a gritar, liberen a Pedro Castillo. Y eso es inadmisible también en un foro democrático. Porque el señor canciller ahí no representa a el señor González Olachea, representa al Estado peruano. Y estuvo bien su respuesta porque dijo, el señor está preso porque ha violado el Estado de Derecho y el orden constitucional del Perú. Dice la verdad. Y al señor no se le ha hecho un daño físico en ningún momento y le recriminó al señor Almagro haberle mandado una misión a ver el estado de salud de Pedro Castillo. Pero sí hay que decir algo al gobierno de Dina Boluarte. Es bien difícil no pedir en estos momentos coherencia, ¿no? Dina Boluarte decía que en Juliaca habían entrado los ponchos rojos bolivianos, que es exactamente lo mismo que Maduro diciendo que a sus opositores los han entrenado en campos peruanos y chilenos. Son los mismos trucos, y esos trucos los hemos visto los peruanos acá. Ayer la contabilidad de fallecidos en Venezuela ascendía a 12 fallecidos. Y el señor Luis Almagro señaló que iba a pedir a la Corte Penal Internacional que se haga justicia por graves crímenes contra la humanidad en el caso de Maduro, por ser él el autor intelectual de esta represión. Ahí nuestra pregunta cae de Madura y Dina Boluarte. 49 fallecidos por disparar contra población civil que protesta. Por disparar contra población civil que protesta. Nos hubiera gustado la misma conducta de Luis Almagro en el caso de Dina Boluarte. Ya se ha hecho, organizaciones de derechos humanos ya presentaron la solicitud a la Corte Penal Internacional, pero hay un doble rasero. Y el meme que circulaba ayer sobre la hipermetropía
es muy bueno, porque la hipermetropía es, ¿no?, la capacidad de ver bien de lejos, pero no ves nada de cerca. Y eso es una vergüenza para el Perú. Y el ejemplo era, veo muy bien, ¿no?, las violaciones a los derechos humanos, la no separación de poderes, la falta de la forma democrática de gobierno en Venezuela, pero no veo nada en mi país. Por eso es que le podían gritar barbaridades ayer en la sesión a nuestro canciller. Por eso es que Dina Boluarte no puede liderar, a diferencia, por ejemplo, de Gabriel Boric en Chile, que sí puede liderar con absoluta solvencia democrática una cruzada por restituir la democracia en Venezuela. Es diferente, es absolutamente diferente. Porque además en el Perú hemos sufrido gravemente, gravemente, la democracia ha sufrido gravemente por culpa del fraudismo, la corriente que lidera Keiko Fujimori, por la cual no reconoce los resultados de las elecciones, porque no le gusta, porque le da pataleta, igual que Maduro. Porque por ese fraudismo tenemos hoy sobre Piero Corbeto la espada desenvainada del Congreso de la República para capturar la OMPE, igual que en Venezuela. Porque por las graves violaciones de derechos humanos de Dina Boluarte y las anteriores que apaña el fujimorismo, estamos a punto de salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según nuestro primer ministro, que dice que no descarta denunciar el tratado. Lo mismo que Venezuela. Lo mismo que Venezuela. Y esas son las ideas que defiende el canciller. Entonces, ¿con qué descaro te presentas a reclamar la democracia en Venezuela si el canciller en su Twitter que borró era un abanderado del fraudismo de Keiko Fujimori? Ese es el problema que tiene hoy la política exterior peruana. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la posición del canciller. No en la forma, hay formas, y ha debido mantener el tono de voz adecuado para las circunstancias. La firmeza, siempre. Fijar posición, siempre. Yo creo que un Estado serio fija posición y lidera, siempre que puede. Por lo menos fija posición. De acuerdo. No hay nada peor que ser irrelevante, ¿eh?, sobre todo en circunstancias críticas. Pusilánimes, miren, han habido un montón ayer. Es horrible ser parte de un país pusilánime. Horrible. Pero hay formas. No tienes que amenazar, no tienes que insultar, no tienes que golpear la mesa, no tienes que gritar. No tienes que gritar. Baja la voz. Y le llamaron la atención. Bien llamada, sí. Pero el fondo de la materia es cierta. Todo lo que ha dicho el canciller es absolutamente cierto, y ha dicho que efectivamente los jóvenes de América Latina tienen desafecto a la democracia porque ven esto, porque ven que no sirve para resolver los problemas fundamentales de una sociedad. Y siendo la forma democrática de gobierno, en realidad la única forma que tenemos civilizada de podernos entender y pacífica de podernos entender. Mientras esto ocurría en la Asamblea, en el Congreso de la República se emitió un comunicado. Un comunicado que no condena el fraude, ¿no? Llama a la paz, llama, ¿no?, al respeto de la voluntad popular, pero no dice fraude. Claro, lo firma Valdemar Cerrón, con Vladimir a la cabeza celebrando el triunfo desde el domingo, ¿eh?, de Nicolás Maduro, y con sus congresistas paseadores dando vueltas por Caracas. Ay, 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 ay. Y claro, en el Congreso no pueden hacer nada porque es parte del pacto. Es parte del pacto. Keiko Fujimori, en el fondo fraudista, tiene un pacto con Vladimir Cerrón, un socialista que no cree en las elecciones, que no cree en ninguna forma democrática de gobierno. O como el señor Bermejo, que hablaba de pelotudeces democráticas, ¿se acuerdan? Ese es el veedor. Lo que fue bueno ayer es que los países más serios de la región sí fijaron posición, y entre ellos Estados Unidos.
Para Estados Unidos ya no cabe duda que Nicolás Maduro ha cometido un fraude. Ya no cabe duda. Es así. O sea, no hay más discusión. ¿Qué tenemos en la pantalla? El comunicado del Congreso, ¿no? Sí, Rosa María, el comunicado del Congreso y fíjate que falta ahí un número. El punto 4. ¿Qué pasó ahí? No, es que contar del 1 al 5 es una tarea compleja. Entonces, tú sabes que las capacidades cognitivas del Congreso son bastante limitadas. No exijamos donde no se puede exigir. Pueden contar del 1 al 5 saltándose el 4. Hasta ahora, eso es lo que han podido demostrar. O Valdemar Cerrón metió un plumonazo ahí, tachó todo y este no sale. Y lo dejaron así para que quede constancia de que hubo un recorte en el comunicado. Muy bien, regresando, nos tenemos que reír un poco, ¿no? Porque si no, acá nos cortamos las venas en grupo, ¿no? Pues hay que reírnos de vez en cuando también de nosotros mismos. ¿Qué más ha sucedido? A Eh, estas alturas, María Corina Machado y Edmundo González, que están en dupla en esto, Edmundo González es el presidente electo de Venezuela, así lo dijo ayer el canciller y suscitó una ronda de aplausos. Eh, ya han logrado recopilar el 90% de las actas a través de una organización nacional muy interesante. Los comanditos, lo que ha habido detrás de María Corina Machado es una organización muy seria y muy extendida en todo el territorio, que ha respondido muy bien, con testigos en cada mesa, que han logrado sacar cada acta, que han podido acumular, y ellos sí la tienen en una web. Ayer la embajadora argentina, ante la OEA, la canciller argentina, decía con toda claridad, las actas ya las tenemos, están publicadas, ya están publicadas. Reitero, Estados Unidos, por supuesto, votó a favor de la resolución, que ha sido su posición todo el tiempo. En la mañana, el vocero de Biden ante la prensa dijo que la paciencia se les estaba acabando con Venezuela. Por supuesto, Maduro respondió que el imperio y el imperio y el imperio, ¿no? pausa, Pero Rosa María. se les estaba acabando la paciencia. Tenemos que ir a la pausa, podría hablar toda la mañana de esta historia, pero hay que decir un par de cosas más. Argentina acaba de anunciar ya la salida de todo su cuerpo diplomático de Venezuela y le entrega la sede a Brasil para su custodia y también para ver qué pasa con los asilados políticos que están dentro de la Embajada Argentina, parte del equipo de María Corina Machado, personas a las que hay que sacar de Venezuela para salvaguardar su vida. María Corina Machado ha señalado que se queda en Venezuela a pesar de que hay una orden de detención contra ella organizada por el mismo dictador.